¿Alguna vez has sentido que tus emociones controlan tus decisiones y acciones en lugar de que tú controles tus emociones? Que por más que intentas mantener la calma, algo dentro de ti explota. Ira, miedo, ansiedad, como si un enemigo invisible estuviera jalando las cuerdas de tus actos. Pues sí. Y si te dijera que ese enemigo eres tú mismo y que la única razón de tu sufrimiento es la forma en que interpretas los hechos, no los hechos en sí. Séneca, uno de los mayores pensadores del estoicismo, lo dejó muy claro. Somos más frecuentemente perturbados por nuestras opiniones sobre las cosas que por las propias cosas. Lee eso otra vez. El problema no es lo que pasa, es lo que tu mente hace con lo que pasa. La traición, la pérdida, la crítica, el imprevisto. Nada de eso tiene el poder de destruirte. Hasta que eliges interpretar esas experiencias con drama, descontrol, desesperación. No sufres por la realidad, sufres por tu narrativa interna sobre ella. Pero aquí es donde la mayoría falla, porque prefieren culpar al mundo, a los demás o a sus propios sentimientos. Como si la emoción fuera excusa para actuar como niños, como si fuera imposible sentir y aún así pensar. El estoicismo rompe esa fantasía. Te enseña que es posible vivir con intensidad sin estar esclavizado por las olas emocionales. Te muestra que el dominio no es frialdad, es libertad. En este video aprenderás técnicas prácticas de la filosofía estoica para dominar tus emociones a través de la razón, la conciencia y la disciplina mental. Y no esperes charlas superficiales de autoayuda. Lo que encontrarás aquí es responsabilidad. Si no aprendes a controlar tus emociones, alguien o algo lo hará por ti. Tu jefe, las noticias, el tráfico, el rechazo de esa persona, o incluso la misma voz dentro de tu cabeza. Buscas libertad emocional. Deja de esperar que el mundo deje de provocarte. Eres tú quien debe dejar de reaccionar como un esclavo. Vamos a descubrir ahora cómo crear una distancia entre el estímulo y tu respuesta emocional, para que puedas ser el dueño de tu mente y no su víctima. Los disparadores emocionales no son accidentes, son patrones automáticos que tu cerebro ha construido a lo largo de la vida. Estímulos externos, una crítica, un rechazo, una contrariedad, que activan respuestas internas poderosas, pero no siempre racionales. Y aquí está lo que necesitas entender sin rodeos. Esos disparadores fueron programados en ti a través de la repetición y la falta de conciencia. No son definitivos, pero son peligrosos mientras permanezcan inconscientes. En el cerebro todo comienza en el sistema límbico, la parte emocional que actúa rápido, impulsiva, sin pensar. Dispara antes incluso de que tu corteza prefrontal pueda evaluar si vale la pena entrar en pánico o si sería mejor respirar profundo. Es como si tuvieras un sistema de alarma activando sirenas por un viento ligero. Una crítica del jefe se vuelve una amenaza a tu identidad. Un plan frustrado se interpreta como un fracaso personal. Un mensaje dejado en visto se convierte en prueba de rechazo. Nada de esto es objetivo. Son historias que te cuentas a ti mismo sin darte cuenta. Tomemos un ejemplo común. Estás en el tráfico y alguien te cierra el paso. ¿Qué se dispara en ti? Ira, gritos, quizá hasta ganas de acelerar y devolver el favor. Pero, ¿cuál es el hecho? Un coche cambió de carril bruscamente, eso es todo. Todo lo demás, la indignación, la ira, el diálogo interno de que la gente es idiota. Es el cerebro emocional tomando el control, activando rutas de respuesta que ya has alimentado 1000 veces. Otro disparador clásico, la comparación. Ves a alguien publicando éxito, viajes, cuerpo perfecto, y sin darte cuenta te invade la envidia, la inseguridad, el desaliento. Pero el hecho es simple. Alguien publicó una foto. Lo que sentiste vino de ti, no de la imagen. Tú eres el punto débil, no lo que se publicó. Esto es difícil de escuchar, pero el estoicismo no fue hecho para darte palmaditas en la espalda.
Fue hecho para entrenarte. Y aquí entra el primer golpe serio de autodominio: el autoconocimiento. Pero no ese autoconocimiento romántico, lleno de mantras vacíos. Hablo de la capacidad brutalmente honesta de mirar hacia adentro y reconocer dónde y por qué pierdes el control, sin adornos, sin excusas y, sobre todo, sin juzgarte por ello. No eres peor por tener disparadores, solo aún no los dominas. El estoico observa su propia mente como quien ve el movimiento de las nubes. Siente, pero no se identifica. Percibe el calor de la ira, la presión de la ansiedad, la inclinación a defenderse, pero no se convierte en esos estados. Los presencia sin dejarse consumir. ¿Cómo? Creando distancia. Y esa distancia comienza con vigilancia, atención, claridad. Ahora que sabemos cuáles son los disparadores, vamos a entender cómo espaciar el tiempo entre lo que sucede y cómo reaccionamos. Ese intervalo es donde reside tu poder. Si este contenido te parece interesante, suscríbete al canal y dale me gusta al vídeo. Gracias por tu apoyo. Crea una pausa. Parece sencillo, pero es una de las técnicas más poderosas y más ignoradas de la filosofía estoica. Cuando algo te provoca, tu impulso natural es reaccionar. El cerebro dispara como una mecha mojada. Grita, responde, rebate, ataca o se retrae. La emoción toma la delantera y si no intervienes con fuerza racional, se acabó. Te convertiste en un títere del estímulo. La pausa reflexiva es el contraataque. Es el acto deliberado de respirar profundo, observar lo que está pasando dentro de ti y decidir conscientemente qué hacer, en lugar de ser arrastrado por los reflejos emocionales sembrados por tu historia. Es en ese espacio mínimo, entre estímulo y respuesta, donde el estoico construye su fortaleza interior. Y no te equivoques, no es solo respirar y pensar en positivo. Es interrumpir el automático con disciplina brutal, porque todo impulso no controlado tiene un costo. Una palabra agresiva dicha en un momento de ira puede arruinar una relación. Una decisión desesperada tomada en el calor de la ansiedad puede destruir una carrera. Una reacción automática a una crítica puede hacerte perder el respeto que tardaste años en construir. Imagina esto: recibes un mensaje malintencionado, injusto, provocador. Tu primer impulso: responder en el mismo tono, defenderte, atacar. Pero respiras, cierras los ojos, activas la razón. Te preguntas a ti mismo: ¿esto es verdad? ¿Importa? ¿Merece mi energía? Solo este proceso ya colapsa el poder del gatillo. En lugar de explotar, actúas con estrategia. En lugar de reaccionar, lideras la situación. Otro ejemplo: estás en una reunión y alguien menosprecia tu idea. Sientes el calor subir por tu cuerpo. La mente ya fabrica una retaliación afilada, pero te contienes. Respiras, evalúas. Tal vez la persona está insegura. Tal vez no es algo personal. Tal vez respondas en 10 minutos, con argumentos claros, sin ira, con firmeza. El resultado: impones respeto, dominas la dinámica, decides la narrativa. La disciplina mental de un estoico no significa suprimir sentimientos, significa canalizarlos con inteligencia. Es fuerza con elegancia, coraje con prudencia. Y esa pausa, ese segundo de silencio interno, es lo que separa a los dominantes de los dominados, porque quien explota fácilmente se expone, quien reacciona al impulso se rinde, y quien aprende a pausar, piensa, y quien piensa antes de actuar, gana. Pero entender la pausa no basta. Pausar no es congelarse, es preparar el terreno. Ahora necesitamos ir más allá. Necesitamos usar las emociones a nuestro favor. Veamos cómo. Te enseñaron a ver tus emociones como debilidad, como si sentir fuera sinónimo de perder el control. Rabia, peligrosa. Tristeza, inútil. Miedo, vergonzoso. La mayoría solo aprende 2 estrategias: reprimir o exagerar. Ninguna funciona. Ambas te hacen prisionero.
Lo que nunca aprendiste, porque nadie lo enseña con sinceridad, es que las emociones son datos en bruto, información pura, señales directas de lo que verdaderamente importa para ti. Si sabes descifrarlas, se convierten en brújulas, no en prisiones. Enfrentemos los hechos. ¿Por qué sientes rabia? Porque algo violó un valor importante para ti. Tal vez el respeto, la justicia, la libertad. La rabia señala que tus límites fueron cruzados. ¿Vas a ignorarlo? ¿Lo dejarás pasar? ¿O vas a escuchar esa alerta, entender su origen y decidir qué hacer con claridad y precisión? La elección es tuya. La emoción es solo el inicio del proceso, no el final. La tristeza, por ejemplo, indica pérdida, pero no cualquier pérdida. Solo aquella que toca algo precioso. Revela lo que realmente vale para ti. El problema no está en la tristeza, sino en el juicio que haces sobre ella. Soy débil por sentirme así. Mentira. Estás lúcido. Estás sintiendo el impacto de algo que se rompió en ti. Eso es información cruda sobre tus prioridades. Y si tienes el valor de escuchar con calma, encontrarás claridad. ¿El miedo? El miedo es revelador. Señala dónde temes equivocarte, fracasar, ser rechazado, parecer pequeño. Todo miedo está ligado a algo que quieres proteger o alcanzar. Así que pon atención. Detrás de cada miedo hay un deseo oculto. Y detrás de cada deseo, un valor esencial. Miedo a hablar en público. Valoras el reconocimiento, la pertenencia, quizá hasta el legado. Miedo a tomar decisiones. Valoras la seguridad, el control, quizá la aprobación. No eliminas el miedo con gritos de valentía vacía. Aprendes a escucharlo y a descifrar qué está tratando de proteger en ti. El estoico entiende esto, sabe, no soy la rabia que siento, pero tampoco ignora esa rabia. Piensa, ¿qué me está mostrando sobre mí? El estoico transforma la emoción en sabiduría, observa sin absorber, siente sin rendirse. No niega el fuego, lo usa para forjar su filo. Y aquí está el principio que redefine todo. La emoción no es el enemigo. El enemigo es la mente distraída que no sabe qué hacer con ella. Las emociones son compañeras de viaje. No son el volante, pero sí el GPS. Y si aprendes a conducir manteniendo los ojos atentos a lo que te muestran, tus decisiones dejan de ser impulsos, se vuelven instrumentos conscientes de crecimiento. Toda emoción tiene algo que decir. Estás escuchando. ¿Cómo transformar ese aprendizaje en fuerza interior? La respuesta está en los ejercicios prácticos. Ahora llega la parte donde la teoría se vuelve práctica, porque no sirve de nada entender las emociones si no entrenas el músculo que te da el poder de regularlas, y ese músculo es la mente disciplinada. El estoicismo no es solo una filosofía para leer, es una práctica de guerra interior, y los estoicos, como Séneca, Marco Aurelio y Epicteto, eran maestros en entrenar el alma contra el caos. Ellos sabían, el mundo es impredecible, el dolor es seguro, la provocación llegará, y quien no se prepara se rompe. Pero quien entrena ve el caos y permanece tranquilo, ve el dolor y se mantiene firme, enfrenta la pérdida y sigue entero. Por eso, el estoico comienza y termina el día con ejercicios mentales, y tú deberías hacer lo mismo. Primero, la reflexión matutina. Al despertar, antes de correr al celular o perderte en las tareas, te detienes. Imaginas mentalmente los desafíos del día. ¿Quién te va a irritar? ¿Qué puede salir mal? Los obstáculos que pondrán a prueba tu paciencia. Esto no es negatividad, es estrategia. Marco Aurelio hacía esto todos los días. Se escribía a sí mismo: encontrarás personas egoístas, ingratas, falsas. ¿Por qué? Porque eso afila la mente, te saca de la ilusión. Prepara tu respuesta con anticipación. Si ya esperas el golpe, pierde fuerza, no sorprende, no desestabiliza. Lo ves desde lejos y dices: te esperaba, ahora mira cómo permanezco tranquilo. Segundo, la reflexión nocturna. Al final del día, el estoico revisa.
sin autolástima, sin romanticismos. Piensa, ¿dónde perdí el control? ¿Dónde dejé que la emoción me dominara? ¿Dónde reaccioné como esclavo del impulso? Pero también identifica dónde fue fuerte, dónde mantuvo la calma, dónde respondió con dignidad. Esto construye una autoconciencia brutal. Cada día se convierte en un campo de entrenamiento. Fallas por la mañana, aciertas por la tarde, afinas por la noche. Este ciclo crea un tipo raro de ser humano, aquel que siempre está en reconstrucción, pero nunca fuera de control. Tercero, la visualización negativa. Parece una locura en el mundo del piensa positivo, pero es un oro puro. Imagina perder lo que amas, no para sufrir antes de tiempo, sino para apreciar con profundidad. Imagina por un instante perder tu libertad, tu casa, tu salud, tu familia. ¿Eso te hace débil? No, te despierta. Te pone en el presente con brutal claridad, porque recuerdas que nada está garantizado, que todo puede cambiar, y que si valoras el ahora con esa conciencia, vives con más fuerza, más presencia, más urgencia. La gratitud real nace de la posibilidad concreta de la pérdida. El apego nace de la negación de la realidad. Por último, la meditación sobre la impermanencia. Recuerda, todo pasa. Las emociones también. Ninguna ira dura para siempre, ninguna tristeza es infinita, ningún miedo es eterno. Cuando contemplas esto a diario, tu alma gana ligereza. Las emociones vienen, tú observas sin aferrarte. Se van, tú permaneces. Eso es libertad. No porque no sientas, sino porque no te doblegas. Estos ejercicios, repetidos con disciplina, no crean superhombres. Crean seres humanos que nadie rompe fácilmente, porque están preparados por dentro. Y cuando por dentro eres firme, por fuera nada te asusta. Ahora que tienes las herramientas, ¿cuál es el verdadero sentido de dominar tus emociones? Dominar las emociones no se trata de convertirse en una piedra fría, insensible, inquebrantable frente a las experiencias humanas. Eso es represión, es negación, y tarde o temprano, todo lo que has empujado al subsuelo de tu alma regresa, más fuerte, más caótico, más cruel. Séneca, el estoico que vivió rodeado por la decadencia de Roma y aún así mantuvo la lucidez, enseñaba: el verdadero control emocional es libertad interior. Es cuando te conviertes en dueño de ti mismo en un mundo que intenta poseerte todo el tiempo. Piensa con claridad. El caos externo no puede eliminarse, pero el caos interno puede ser domado. Y eso es lo que separa a quien vive de forma reactiva, saltando de impulso en impulso, de quien actúa con propósito incluso bajo presión. En el mundo moderno, esto es más urgente que nunca. La sociedad te bombardea con estímulos, notificaciones, comparaciones, opiniones, crisis, promesas vacías de felicidad inmediata. Cada toque en el celular es un intento de robar tu atención. Cada publicidad es una provocación a tus deseos más profundos. Cada red social es un escenario donde la vanidad y la inseguridad bailan lado a lado. Y en este teatro de distracciones, quien no conoce sus emociones es manipulado como marioneta. Te despiertas y ya te están tirando emocionalmente. Envidia por lo que otros muestran, ira por las injusticias, miedo a quedarse atrás, ansiedad sobre quién deberías ser. Si no dominas estas reacciones, ellas te dominan a ti. Y vives encadenado dentro de tu propia mente. Eso es lo opuesto a la libertad. Y esa es la tragedia de la mayoría. Confundir sentir con ser. Tengo miedo, por lo tanto soy débil. Tengo ira, por lo tanto soy violento. Estoy triste, por lo tanto soy frágil. Mentira. No eres lo que sientes, eres lo que haces con lo que sientes. La verdadera maestría emocional no reside en el silencio de las emociones, sino en la fuerza de mantener la lucidez incluso cuando ellas gritan. Séneca decía: la mayor libertad es no ser esclavo de uno mismo.
Eso no significa eliminar las emociones. Significa integrarlas a tu conciencia. Significa percibir el miedo y preguntar, ¿qué me muestra esto sobre lo que valoro? Significa reconocer la ira y decir, esto revela dónde se violó mi límite. ¿Cómo puedo actuar con sabiduría y no con brutalidad? Significa aceptar la tristeza como señal de profundidad, no de debilidad. Cuando alcanzas ese nivel, algo cambia radicalmente. Respondes en lugar de reaccionar. Actúas con intención en lugar de ser arrastrado por la marea emocional del momento. Encuentras paz, no esa paz vaga de frases motivacionales, sino una paz sólida, construida ladrillo a ladrillo, en la claridad de quien se observa honestamente cada día. Esa es una armadura invisible en un mundo donde todos están emocionalmente desnudos. Y aquí está la verdad más dura y liberadora. Quien no domina sus emociones siempre será esclavo de las emociones de otros. Será controlado por políticos que inflaman su ira, por marcas que explotan su inseguridad, por gurús que se aprovechan de su miedo. Solo hay un camino para salir de este laberinto, acceder a tu fuerza más profunda. Está dentro de ti. Cerremos con una invitación poderosa para transformar tu vida. Si has llegado hasta aquí, entiende algo con absoluta claridad. Dominar las emociones no es opcional, es una necesidad vital. Recapitulando. Primero, necesitas aprender a identificar tus detonantes, esos momentos precisos en los que tu mente empieza a arder de ira, ansiedad, miedo, celos. La mayoría ni siquiera se da cuenta. Reacciona en automático, grita, ataca, huye, se sabotea y luego se arrepiente, pero ya es demasiado tarde. Has visto que el primer paso real es desarrollar esa vigilancia interna, ese radar que capta todo lo que sucede adentro antes de explotar hacia afuera. Después viene la pausa, ese microespacio entre el detonante y tu respuesta. Parece pequeño, pero ahí reside tu poder de elección. Respirar, observar, pensar. Eso es un arma. Porque es en la pausa donde desarmes el impulso y convoques la razón. Y aquí entra el tercer punto. No eliminas las emociones, las usas. El miedo puede protegerte, la ira puede darte fuerza, la tristeza puede darte profundidad. Pero solo si tú eres el conductor, no el pasajero. ¿Y cómo afilas ese control en el día a día? Con práctica, con disciplina. Con los ejercicios estoicos que revelamos, reflexión matutina para anticiparte al caos, reflexión nocturna para extraer lecciones, visualización negativa para despertar gratitud real y meditación sobre la impermanencia para no apegarte a lo que se escapa. Si aplicas esto con constancia, ocurre una transformación. Tu mente comienza a obedecer a tu conciencia. Tus emociones dejan de ser tiranas y se convierten en aliadas. Y tal vez, por primera vez, te sientas libre por dentro, aunque el mundo allá afuera esté en ruinas. Pero recuerda, hasta que domines tus emociones, ellas seguirán dominándote. Ningún cambio verdadero ocurrirá afuera mientras sigas siendo esclavo de lo que pasa aquí adentro. La responsabilidad es tuya, la decisión es tuya, la disciplina es tuya y el mérito también lo será. Ahora quiero escucharte. ¿Qué es lo que más te desafía en el control emocional? ¿Qué situaciones te toman desprevenido? Deja tu comentario abajo. Comparte tu experiencia, tu duda o incluso tu lucha, porque es en este diálogo donde construimos un camino más sólido. Y si estás comprometido de verdad con este camino de evolución personal, sigue con nosotros. Vienen más videos, cada uno más afilado, más profundo, más desafiante. No son entretenimiento, son herramientas reales para quien está listo para llevar la vida al siguiente nivel.